8:23 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el país. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia a nuestros siguientes invitados: el doctor Napoleón Santamaría, experto tributario, y el doctor Javier Bustos, académico y también analista tributario. Bienvenidos. El tema que ponemos en escena, todavía hay una duda respecto de la vigencia que se entiende sería el 1 de abril del 13, 14 o 15% de aumento del IVA. Quedó en manos del Ejecutivo esta disposición, sin saber si este momento a cuánto ascendería. Esto de alguna manera también no genera certeza jurídica, cuando la propia Constitución, artículo 82, habla de la claridad en las normas que debe haber. Uno puede decir 14, 15, 13%, ¿qué será? Puede cambiar el Ejecutivo con esta apertura en la imposición del IVA. Por un lado, lo que va a aprobar el gobierno, y por otro, el impacto en la economía. Doctor Napoleón Santamaría, ¿qué va a pasar con el aumento del IVA y cuál será su impacto? Saludos, apreciado Miguel. Un fuerte abrazo y saludos para Javier y a todos los amigos que nos dispensan con su amable atención. A ver, si hacemos la línea del tiempo, Miguel, lo que va a suceder es que la reforma, la ley se va a publicar más o menos por el 9-10 de marzo, donde se habrán cumplido los 30 días que establece la Constitución, e inmediatamente se irá al registro oficial. Y como la ley lo manda, el IVA, ya con la publicación en el registro oficial, vamos a suponer que es 10 de marzo, el IVA ya todos sabemos que se juega el 13% al 1 de abril, como base mínima. Como bien dice usted, Miguel, la misma ley faculta que el presidente pueda subir estos 1 o 2 puntos adicionales a la tarifa del impuesto. La verdad es que el ministro de Finanzas ayer, tanto en medios de comunicación, cuanto en una reunión que nos tuvo bien invitar al mediodía, ya nos anunció, y la anunció al país en medios de comunicación nacional, que el IVA el 1 de abril será del 15%. Por lo tanto, yo creo que las cartas están jugadas respecto del IVA, y la economía, los actores económicos, los prestadores de servicios, de bienes, etcétera, tendrán que comenzar a ajustar un conjunto de prácticas, de procedimientos, registros contables, sistemas informáticos, etcétera, para comenzar a asimilar que el IVA desde el 1 de abril es el 15%. Tema 1. Tema 2, Miguel, de una vez lo meto ahí porque es parte del escenario, es que también sube el ISD, el impuesto a la salida de divisas. Y tal como está redactada la ley, al 1 de abril el ISD, o por mandato de la ley, tiene que subir al 5% de su tarifa. Y nuevamente se le delega al presidente para que la vuelva a bajar. Ya hablaremos todo de que vuelva a bajar el IVA, vuelva a bajar el ISD, que más bien es un grado de incertidumbre y de problemas, pero la realidad es que al 1 de abril vamos a tener un IVA del 15% ya anunciado por el ministro, y el ISD al 5% anunciado por la ley. Entonces, con este escenario, así, Miguel, decir rápidamente lo siguiente. A esto se suman 2 impuestos importantes. A finales de marzo, el impuesto del 3.25 que deben pagar las compañías, todas aquellas que venden más de $1 millón, para hacer el ejercicio fácil, porque no están grabadas ni las micro ni las pequeñas, sino desde las medianas para arriba, y van a tener que pagar a finales de marzo ya el 3.25% de sus utilidades. ¿De cuáles utilidades? De las del 2022. Y luego, en mes de mayo, el tema de bancos y cooperativas. Muy bien. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué prevemos que va a pasar? La verdad es que el efecto es incierto, porque ya vemos que algunos comedidos, avivatos y abusivos que siempre hay en la economía ecuatoriana ya han comenzado a ajustar los precios. Y esto hay que decirles, hasta este momento no hay razón para que se muevan los precios. Si los precios se deben mover al 1 de abril, no antes, en ninguno de los casos. No hay ninguna razón para que se muevan. Tema 1. Tema 2. Muchos dicen, es que ahora algunos alimentos ya van a tener IVA. No, hay que aclarar también el tema. Los bienes cuya naturaleza tenían IVA 12 se mantienen con 12, pero ahora desde el 1 de abril al 15%. Y los que tenían naturaleza tarifa 0%, alimentos,
salud, vivienda, educación, transporte, etcétera, esos se mantienen a tarifa cero y no sufren ningún incremento en tarifa de IVA y por lo tanto en PVP. Muchos están diciendo que hay una inflación de costos, etcétera, pero la verdad es que es pequeño. Ahora, Miguel, y el mensaje más importante es que si no hacemos esto como país, ¿qué nos puede pasar? Es el gran tema. El golpe es fuerte, claro que sí, el golpe es complicado, definitivamente, pero ¿por qué el país tiene que hacer esto? Rápido para que todos los amigos nos sigan, Miguel. El presupuesto general del Estado es 35,000. Le voy a quitar los millones para que se dijera fácil así. 35,000 millones, 35,000 es lo que necesitamos para financiar los gastos corrientes y los gastos no corrientes o de capital. ¿Cómo está planteado esto, Miguel? Es que todo el régimen tributario le produzca al país 20,000 millones. 19,928, voy a cerrarlo en 20,000 millones. Esos son impuestos administrados por el SRI, por la SENAE, tasas y contribuciones, multas y recargos, rentas y multas y transferencias corrientes. 20,000 de los 35,000 lo proveen todos los ecuatorianos a través del régimen tributario nacional, seccional, etcétera, etcétera. ¿Dónde está la diferencia? Mire, de los 35 amigos que nos escuchan, 20 vienen por tributos. Esto en la programa presupuestaria, por cierto. Luego hay 4,000 que vienen de ingresos no permanentes. ¿Cómo están compuestos 4,000, Miguel? 1,300 nos deja el petróleo. En el presupuesto lo que nos deja el petróleo es 1,300 dolaritos, apenas. Sí, por eso es que los ecuatorianos tenemos que acabar. Se acabó el Ecuador petrolero. No hay más. Nos deja tan exiguas fondeo al presupuesto que es pequeño. Y la diferencia son cerca de 2,200 millones, son ingresos que están contabilizados que podrían realizarse, Miguel, podrían realizar. ¿Cuáles son estos? Que a lo mejor tengamos alguna monetización de activos del Estado que no hemos tenido los últimos 4 o 5 años, que a lo mejor tengamos una renegociación interesante del espectro radioeléctrico, etcétera, probablemente se realicen. Y hasta ahí llegamos y hasta ahí tenemos 24,000 millones. La gran pregunta es, ¿y ahora? ¿Y cómo llegamos a los 35,000 millones? Si solo podemos como país tener ingresos corrientes y no corrientes de 24. La mala noticia, Miguel, Javier, amigos, es que el país se va a endeudar en este año en 11,000 millones de dólares. Ojo que en el mismo proforma se habla que es 11,000 para financiar los 35. Pero, punto aparte, todavía faltan 3,000 millones de las deudas que se quedaron del año anterior. Por lo tanto, si quisiera este país realmente pagar todas sus deudas y salir de todos sus compromisos, lo que necesita son los 11,000 millones que han repuesto más los 3,000 de deudas. Este es el panorama general. Ahora sí, juzguemos. ¿Hay alguna otra salida? No hay ninguna otra salida, queridos amigos. Tenemos que apostar, ajustar el bolsillo y aportarle al país con mayor carga fiscal. Lastimosamente, no hay ninguna otra, Miguel. Bienvenido al doctor Javier Bustos, también académico y experto tributario. ¿Cómo ha visto usted este panorama? Incremento del IVA en estas condiciones, ¿cómo debiera aplicarse en las próximas semanas? Buen día. Gracias, Miguel. Saludos a Napoleón y a todos quienes nos escuchan en la mañana de hoy. Yo creo que Napoleón ha hecho una exposición muy clara sobre este tema. Quizás entender un poco cuáles fueron los antecedentes. El proyecto inicialmente emitido por el Ejecutivo estaba restringido al tema de un incremento de IVA, ¿no? Y la Asamblea, en su ánimo, o por lo menos de tratar de solventar los temas de IVA, nos volvieron a una copia de estas contribuciones extraordinarias, y ya no extraordinarias no tienen nada porque se han vuelto ordinarias, ¿no? Tuvimos la COVID, tuvimos la misma contribución también en el gobierno de Moreno, y ahora tenemos una contribución que ya pasa a ser, que en realidad se trata de un impuesto. Todo esto nació por el tema del conflicto armado. Y al final del día, el presidente no solo que sale con el tema del incremento del IVA, sino que sale con estas otras medidas adicionales. En el tema procedimental constitucional habrá que esperar los 30 días, toda vez que no hubo, con el veto
puntual en el que el gobierno se ratificó en el tema del IVA, que no fue aprobado en el informe ni de primero ni de segundo debate por parte de la Asamblea Nacional. Al final del día el presidente lleva y logra el tema del IVA. Este tema del IVA que se publica con el 13% es verdad, pero puede subir un punto o 2 puntos hasta el 15% con un informe previo del Ministerio de Finanzas, y el ministro un poco ya ha dado a entender que esa va a ser una realidad. Entonces, básicamente estamos a la espera de que en la primera semana de marzo se publique ya esta ley con el IVA y las otras contribuciones en tal sentido. En esta semana también ya se envió la proforma presupuestaria para aprobar la Asamblea. Y prácticamente, en realidad, el tema que me imagino en la parte política, económica, el tema del conflicto armado, los propios temas del fenómeno del Niño que se han hecho más visibles finales de este mes, es la temporalidad, pero queda en una facultad al final del día del presidente si mantiene y por cuánto tiempo mantiene la tarifa del 13%, o si aprovechando ya la publicación de la ley inmediatamente emite el decreto incrementándolo al 15% para una rebaja posterior, ¿no? Porque eventualmente el 13 va a ser siempre con esta ley la tarifa permanente y puede ir variando entre el 14 y el 15, de acuerdo se subsanen las deficiencias y los déficits que tiene el Estado, pero en todo caso ya estamos frente a una realidad de lo que va a ser este proyecto tributario, que quizás yo creería que en la parte política y en la parte de la valoración tiene que verse si el gobierno con esas otras medidas, que no las propuso él, de la contribución a los bancos y la contribución a las empresas, es suficiente para subir, por ejemplo, solo un punto para mantenernos en el 13%. En todo caso, el ministro ya dio a entender que preferiría más bien empezar con una tarifa alta y, de ser el caso y de que se logren estabilizar las finanzas y que termine el estado de excepción por 90 días, ver si se mantiene o no la medida, ¿no? Pero ya cualquier tema o cualquier discusión está entrando en este punto más que un tema jurídico, porque ese tema ya está agotado. Se presentó un proyecto de ley, la Asamblea lo debatió, envió, hubo el veto del Ejecutivo, no tuvieron los votos suficientes para ratificarse en el proyecto de parte de la Asamblea. Entonces pasará lo que la Asamblea aprobó, que no vetó el presidente, más el veto del presidente, que era el proyecto inicial del 15%. Entonces tenemos unas medidas que vinieron desde el Ejecutivo, más las que tenemos la Asamblea, y ya de aquí son valoraciones políticas respecto al tema del banano industria, de la flor industria, de los temas de empleo, determinar cómo va a ser, si ese ajuste máximo va a ser ahora o esperaremos algún tiempo. Doctor Napoleón Santamaría, ¿cuál sería el impacto con estas medidas, especialmente el aumento del IVA, con una circunstancia cuando uno revisa la Proforma 2024, como no está en vigencia el aumento del IVA, simplemente no está consignado? Estos serían ingresos adicionales que recibiría el Estado por estos conceptos. Por favor, el audio, Napoleón. Perdón, ese sí es un buen punto, Miguel, le decía el comentario suyo. ¿Por qué? Porque en la proforma actual no se incluyen los tributos o la recaudación que nos va a dejar la reforma tributaria. No se incluye. Y por lo tanto, sí, vamos a tener un poco más de ingresos. Ahora, el tema está en que la tarifa del 15% que yo comparto con Javier, la tarifa tiene que salir al 15%. Esto de subirla al 13% y después que el gobierno lo suba al 14%, después de un año al 15%, es peor, es más inestable, es más argumento para los especuladores de precios, para que jueguen con el precio y con el bolsillo de los ciudadanos, y por lo tanto es mejor el one shot que dicen los americanos, un buen golpe y cerrado el ajuste fiscal. Y ese es al primero de abril el 15% el IVA. Y esa recaudación adicional no se incorpora todavía en el presupuesto. Entonces, primer buen punto.
Por lo tanto, todo lo que venga de la reforma serán mayores ingresos para cubrir el déficit fiscal en buena hora, porque el presupuesto nos habla cerca de 4.800 millones de déficit fiscal proyectado, ¿no? Ya sabemos que los proyectados siempre terminan cortos frente a la realidad. Pero también, Miguel, aquí hay 3 escenarios. El presupuesto sí incluye en otros ingresos lo siguiente. Primero, y lo que más preocupante es que se incluye la autorretención. Recuerda tú que a diciembre del año anterior se hizo una reforma por medio del cual los grandes contribuyentes, las empresas grandes, ya no son sujetos de retención por ninguno de los actores económicos. ¿Qué hacen estas compañías? Se autorretienen un porcentaje de sus ventas y le mandan todos los meses al SRI, al Estado ecuatoriano, esa retención, y que al final lo compensan, lo cruzan, lo cierran con su impuesto a la renta. Punto. Por lo tanto, eso es una forma de anticipar el impuesto a la renta, Miguel. Y esto, lo que va a pasar es que, claro, vamos a tener anticipado el impuesto a la renta que como país debimos cobrar en abril del 2025 y que debería ser un ingreso que financie el presupuesto del 2025, lo cobremos durante el 2024, ¿sí? Y esto, estamos hablando cerca de 780 millones de dólares. Tema 1, y eso sí está en el presupuesto. Entonces, de alguna manera, ¿qué nos preocupa? Es que nos estamos anticipando un ingreso que no era del 24, sino del 25 para usarlo, gastarlo, consumirlo en el 24. Y esto es, cuidado, que los mensajes son peligrosos. No le digo que la coyuntura que es coyuntural, es estructural. El país viene así varios años y por eso ha tenido que llegar a este extremo de anticipar. Recuerde usted que el presidente Moreno también ya lo hizo. El 19 hizo un anticipo del impuesto a la renta, etcétera, se han anticipado. Ahora se está anticipando de manera estructural. Tema 1. Tema 2. Se incorpora también unos potenciales 700 millones de la amnistía tributaria, si están incluidos en la proforma del 24. ¿Y ahí qué se está buscando, qué se está esperando? Que los contribuyentes vayan, resuelvan sus problemas de deudas que mantenían con el SRI y solucionen sus problemas. Claro, lo que es normal en toda amnistía, siempre se comienza a ver los últimos meses. La amnistía dura hasta finales de julio, del mes 7, y por lo tanto en el mes de junio y julio comenzaremos a ver qué tan fuerte y qué tan eficiente este recaudo adicional de amnistía tributaria que tenemos. Y el llamado es a todos los contribuyentes que tengan deudas con la amnistía tributaria es pague la deuda. Hoy tienen la posibilidad de que le condonan intereses, moras o multas, al menos pague la deuda y solucione su problema. Y también sí está en el presupuesto, Miguel. 3. También en el presupuesto está esta no baja del ISD, porque recordemos que el presidente anterior, Lasso, dejó un decreto en el que debía bajar al 2% en enero del 2024. Y el presidente Novoa, el actual presidente, lo que ha hecho es derogar ese decreto y sostener el ISD al 3.5. Entonces, tenemos algunos efectos que ya se incorporan peligrosamente, veamos si es que se dan. Pero como usted bien dice, Miguel, y yo sí comparto en eso, es una tabla de salvación la reforma, porque algo de ingresos le va a dar a la reforma fiscal. Claro que muchos que me están escuchando dirán, claro, pero nos toca pagar impuestos. Y yo les diré con el dolor del alma, afortunadamente no soy político, claro que tienen que pagar impuestos, porque miren que el país cada vez tiene menos recursos, cada vez nuestros gobernantes nacionales y nacionales nos han gastado de peor manera, cada vez la deuda externa es eterna e impagable y cada vez las finanzas públicas están más complicadas. 2 temas finales, miren. Hasta a este escenario, decirles a los amigos, con esta reforma y con este escenario, ¿ya está solucionado el problema? Y la respuesta es no. Por eso yo creo que todos los políticos, todos tienen que aprender algo de finanzas públicas y saber leer un presupuesto. Porque Miguel, Javier y amigos, en el presupuesto, si es que lo vemos detenidamente, el presupuesto nos habla que, como les decía, la renta petrolera de este año es 1.204 millones. 1.204, eso nos va a dejar el petróleo durante el 2024. Pero los subsidios de los combustibles es de 3.093 millones. Y por eso el mensaje a los políticos, aprendan a leer un presupuesto. Porque hay políticos en la asamblea que les escucho que dicen, no, es mentira el tema de los subsidios, no hay subsidios a los combustibles. Lean la proforma presupuestaria y vean que el hueco que tenemos por subsidiar combustibles es 3.093 millones. Entonces, la idea 2 es, ¿tendremos que avanzar en inversión en subsidios? Seguro que sí, queridos amigos. No hay, el presupuesto nos muestra una realidad de terror para el 2024. Habrá que avanzar en subsidios. Y algo adicional y fundamental, que es parte del debate, Miguel y Javier y amigos, es que el presidente ha emitido un decreto por medio del cual
pone la regla excepcional de las finanzas públicas. ¿Cuál es la regla ordinaria del manejo de las finanzas públicas? Es que todos los ingresos corrientes se destinen al gasto corriente y los ingresos no corrientes se destinen al gasto no corriente. Esa es la regla fiscal, ¿sí? Por lo tanto, los tributos se destinan al pago de sueldos, salarios, intereses, etcétera, etcétera. Y los no corrientes, el petróleo, deuda, etcétera, se dedica a la obra pública, de capital, de larga duración, etcétera, etcétera. Pero el presidente anteayer acaba de emitir un decreto por medio del cual pone una regla de excepcionalidad. ¿Cuál es la regla de excepcionalidad? Es que los ingresos corrientes pueden atender tanto el gasto corriente como el gasto de capital. Y los ingresos no corrientes pueden atender también lo uno o lo otro. Es decir, cojamos plata de cualquier fondo y vamos para otro lado. Ya escucho voces, Miguel, que dicen, no, pero es que esto es inconcebible, porque entonces nos vamos a endeudar, vamos a coger deuda para pagar sueldos y salarios. Pues la respuesta es, nuevamente, revisen el presupuesto. La regla fiscal es que en este año 2024, lo que no sucedía hace mucho tiempo atrás, es que tenemos gastos permanentes, superiores a los ingresos permanentes. Ya ni siquiera lo que es el déficit primario podemos aguantarnos. Ya no hay cómo, porque gastamos permanentemente más de lo que ingresamos, permanentemente. ¿En cuánto? 640 millones de dólares de déficit en permanentes. Y claro, y el déficit en no permanentes, 4.200 millones. Entonces, resumo para concluir. Vistas las finanzas públicas así, la regla fiscal de que los ingresos corrientes vengan a gastos corrientes no puede cumplirse porque, queridos amigos, y Miguel, les doy el mensaje, no hay plata, se acabó la plata. Este es quizá el mensaje más importante. Ya no hay recursos en la economía para seguir subsidiando, para seguir malgastando, para seguir permitiendo que nos roben la plata y se fuguen del país, o peor, se escondan en la Embajada de México. Se acabó el dispendio, la farra y el abuso de los fondos públicos. ¿Y por qué? Porque ya no hay fondos públicos. Ahora sí el país está en serios problemas y por lo tanto ahora sí lo que nos toca a los ecuatorianos, y para que vean cuál es el ejemplo de los malos gobiernos, de sufragar mal, de darle la confianza exagerada a un gobernante, es que la factura la terminamos pagando, según el INE, los 17.6 millones de ecuatorianos que somos. Esa es la realidad del país, Miguel. Doctor Javier Bustos, ¿cuál será el impacto ya puesto en vigencia, lo del IVA, cuando se conozca definitivamente, cuando esto no está consignado en la proforma del 2024? Miguel, tenderíamos, yo quisiera dar el beneficio de la duda al gobierno de que esta no inclusión forma parte también de tener un presupuesto conservador. En todo caso, si esos recursos llegan, servirán para cubrir este déficit y este desbalance que tiene el presupuesto conforme lo habíamos conversado. Es decir, en la medida que lleguen más recursos, esto obviamente va a servir para cubrir todas estas obligaciones que tiene el Estado con los proveedores que están impagos, y lo propio con empleados y con el resto de funcionarios, ¿no? En todo caso, también no puede dejarse de lado. Yo creo que lo importante es que esta reforma tributaria no debe significar ni debe entenderse como una carta en blanco. Los ciudadanos en su mayoría estábamos de acuerdo en un incremento del IVA por el tema del conflicto armado y sabiendo qué pasaba con los temas de seguridad, los temas de la cárcel, el narcotráfico en el país. Y no teníamos una fuerza pública sólida, armada, que pueda hacer frente a eso. Y eso es propio del estado de excepción, y esa es un poco la percepción de seguridad que ha aumentado gracias a esta decisión que ha tomado este gobierno. En todo caso, Miguel, nada, ningún impuesto, ningún dólar adicional que paguemos los ciudadanos está legitimado si no hay transparencia en el uso de estos recursos. Esos recursos no son una carta abierta de gasto, porque siempre hemos visto que las necesidades del Estado, ningún presupuesto ni ninguno de los recursos son suficientes para el propio Estado central, lo propio también para los gobiernos seccionales. Con los casos de corrupción que son de conocimiento público, que se encuentran actualmente en la Fiscalía, nos dan pauta de cómo se han mal usado los recursos públicos.
más allá de las percepciones que podamos tener nosotros, veamos también qué está pasando, Miguel, con los temas de migración. Es decir, cuando uno conversa, uno escucha, uno se moviliza en el taxi, en el bus y habla con el ciudadano de a pie, básicamente el ciudadano de a pie no le interesa que el transporte público se mantenga en 5 centavos si no hay un buen sistema de salud, si no hay un buen sistema de salud pública, si no funciona el sistema de educación pública, si no hay seguridad ni hay empleo. En todo caso, eso también abre la pauta de que hay gastos, que hay subsidios que es necesario y obligatorio revisarlos, porque estos subsidios no están enfocados a quienes más lo necesitan, se benefician quienes podemos pagar un mayor precio de la gasolina y se benefician obviamente el sector del narcotráfico que utiliza esto como insumos para la producción de droga. Entonces, esta es una medida de muchas si queremos tener un Estado sostenible, donde funciones como el Ejecutivo, la Asamblea, la propia función judicial sancionen y sancionen y lleven a prisión a quienes cometieron actos de corrupción, emitan sentencias en derecho, que no exista un precio en la justicia, ¿no? Entonces, el tema de la reforma tributaria no es un fin en sí mismo, y seguiremos teniendo cuantas reformas y cuantos gobiernos tengan si no se solucionan estos temas de fondo. Y esta coyuntura y este espacio que ha dado la Asamblea, que ha dado la ciudadanía para establecer este diálogo, debería fortalecer esta institucionalidad, que la desinstitucionalidad es básicamente donde nos ha llevado al estado en el que actualmente atravesamos. De ahí, salir de ahí va a ser y es difícil, por supuesto, pero en todo caso, el mundo no está en el Ecuador, el mundo está afuera del Ecuador. Entonces, esas inversiones, esos recursos, estos tratados que se han firmado, deberían ser la pauta para que esas inversiones lleguen, y esas inversiones lleguen cuando exista paz social, cuando exista justicia social, y cuando exista este tema tan olvidado en la parte tributaria, cuando se habla de incrementar impuestos para financiar el presupuesto, y se trata en realidad de recaudar impuestos para redistribuirlos de quienes más tienen en favor de quienes menos tienen. Que no se quede esto absorbido en el sector público, en gasto público innecesario, en gasto público suntuario, cuando hay necesidades que están viviendo todas las personas, principalmente con aquellas que carecen de una fuente de empleo. Entonces, mientras no se saque a esto, ninguna reforma tendrá sentido por sí misma. Ahora hay un tema, los otros impuestos, doctor Napoleón Santamaría, el impuesto a las utilidades de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, el aumento del 5% al impuesto a la salida de divisas, la contribución temporal para la seguridad dirigida a utilidades de las empresas. También hay la reducción del IVA del 12 al 5 que estaba en el proyecto, pero estos impuestos que de su cosecha la Asamblea incluyó y el presidente los ha aceptado, ¿no pudiera correr el riesgo de una demanda de inconstitucionalidad? Mi querido Miguel, y aquí tenemos un tema de la Asamblea, y siempre con su actitud irresponsable y casi ya de una mayoría generalizada. ¿Saben? La Asamblea siempre habrá una excepción ahí de unos contados con las manos, pero casi ya general la irresponsabilidad de la Asamblea, que efectivamente a todas luces el Parlamento no puede incluir tributos que el presidente no lo envió. ¿Qué envió el presidente Noboa? Dijo, súbame el IVA del 12 al 15, eso necesito con reforma fiscal para financiar el presupuesto. Y la Asamblea le incorporó, negó, le dijo, no, este del IVA yo no le acepto, pero sí le doy el ISD al 5, el impuesto a los bancos, a las cooperativas y a las compañías, etc. Es decir, otras cosas. Entonces, para que los amigos que nos escuchan, Javier, no sé si compartirá conmigo, es como que un presidente que maneja las finanzas públicas, que maneja el presupuesto, que tiene que ejecutarlo, etcétera, le dice al Parlamento de su país, oigan, necesito controlar el consumo de licor, quiero un mayor impuesto al licor. Y la Asamblea le dice, no le acepto el impuesto al licor, más bien le pongo un mayor impuesto a los medicamentos. Es un diálogo de sordos.
precisamente por eso, para que no haya ese diálogo de solos, la ley y la acción dice no. La facultad para crear tributos, para encender la chispa de los tributos, es exclusiva del presidente de la República. 2, la Asamblea, en esta subrogación irresponsable de funciones, ¿saben lo que pasa, Miguel y amigos? Es que le entrega estas yapas tributarias del ISD al 5, de impuestos a las utilidades, a los bancos, etcétera, y adicionalmente no tienen los votos para sostener la negativa del IVA, para ponerlo en sencillo, para no hablar tanto de expresiones constitucionales de que tienen que ratificarse en un caso de nacional. No tuvieron los votos para sostener que no querían el IVA. ¿Qué pasó a la larga? Se le aprobó el IVA, que quería el presidente, más todas estas yapas constitucionales que no pidió el presidente. Esto es medio demencial, ¿no, Miguel, en el país? Javier, esto es demencial, ¿no? Un presidente le pide tal cosa y este parlamento le da más. Eso solo es en las locuras, en las irresponsabilidades del Ecuador. Esto no pasa en Colombia. Petro mandó como 200 artículos, le dieron 80. Milei, mire, Miguel y amigos, Milei, con la fuerza que tiene en la Argentina ahora, mandó su reforma de 570 artículos, donde había cerca de 140 artículos tributarios. En el fragor de esa batalla política bien entendida con el Parlamento argentino, tuvo que quitar todos los artículos, se quedó sin ningún artículo de reforma tributaria. ¿Para qué? Para que pasen los otros que quería Milei en la aprobación de su reforma. Bueno, esto hacen los parlamentos, delimitar, recatar, diseccionar quizá los abusos que pueda cometer el Ejecutivo. El Parlamento del Ecuador y estos señores que están sentados ahí, que les pagamos, es todo lo contrario. El presidente solo manda un impuesto y ellos nos ponen los de la Asamblea, y hay que decirlo claramente, puntualmente, el señor Nebot, que de impuestos sabe casi nada, que les ordena a sus asambleístas, porque ahí hay un orden y tienen que vencer, si no los expulsan, que voten de tal manera. Y desde luego el prófugo de Bélgica, que también manda su orden. Estos dos personajes que manejan casi 70 o 69 votos son los que manejan estas ideas del Parlamento. Entonces sí, ¿qué sería terrible, Miguel? Ahora sí, para contestar preguntas, que desde luego muchos van a demandar la inconstitucionalidad, y no solo por eso, hay otros errores también en el veto, etcétera. Pero sería terrible para el país que la Corte diga que es inconstitucional y se nos caigan todo. Ya estábamos viendo, rápidamente diseccioné el ejercicio presupuestario del país en macro, con una adversidad judicial constitucional que de baja todos estos impuestos. La verdad es que la situación del país sería terrible. Tema 1. Tema 2. Mire que me faltó mencionar algo importante, y eso les invito a los ecuatorianos, pongan las velitas del caso para que durante el 2024 el presupuesto no baje de $66 promedio, porque a eso está cotizado en la proforma, 66. Ojalá lo logremos, y si no lo logramos, mayores problemas. 3, el tema de lo que decía Javier, subsidios, y esto sí es un tema que hay que sentarnos como país a negociarlo. Rápido, los subsidios. El bono de desarrollo humano es 705 millones, el bono de desnutrición 30 millones, la pensión de adultos mayores 345 millones, la pensión para personas con discapacidades especiales 90 millones y el bono Joaquín Gallegos Lara 121 millones. Eso nos da 1.300 millones de dólares. Todo lo que es entregar plata realmente a la persona que necesita, realmente a la persona que debemos atenderles, 1.300, Miguel, Javier, amigos. Entonces la reflexión. Pero a los combustibles le estamos poniendo 3.090 millones. Es que esto ya no se soporta, es imposible mantener una economía, un país que quiere crecer con estas ataduras, estos malos ejercicios. Y 3, finalmente, las transferencias a la seguridad social. Para que los amigos que nos escuchen, ¿cuánto le vamos a dar a la seguridad fiscal social este año? 3.082 millones. Al IES, 2.400 millones, 400 al ISFA y 230 al ISPOL. Y esas son cajas que también de resonancia, que de pronto nos dicen, ya se han robado la plata. Lo que era para medicamentos ya se llevó unos corruptos. Los equipos médicos también ya se esfumaron. Entonces, Miguel y amigos, el mensaje es que no solo que hay que saber cómo se obtienen los ingresos. Una vez obtenidos, hay que cuidar los ingresos, y por eso es que hay que avanzar en reformas de cortar subsidios, revisar algunos temas donde no estemos llegando a las personas necesitadas, intervenir instituciones que no le han aportado al país, fundamentalmente IES, ISFA, ISPOL
y Petroecuador, que es la empresa que vende nuestro crudo y que se ha demostrado no solo ineficiente, sino corrupta, declarada por el propio gerente de Comercio Exterior, el señor Arias, que cuando lo cogieron en Estados Unidos, allá Arias y los pillos no se declaran perseguidos, Miguel y amigos, allá sí colaboran con la justicia y se declaran culpables. Estos son la doble moral de estos sinvergüenzas, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema técnico, es que tenemos que intervenir esas instituciones y controlar que los exiguos recursos, el mensaje que a los amigos se nos escuchan, hay muy pocos recursos. Si no nos dedicamos a cuidar los recursos, el país va a encontrar este año 2024 un terrible déficit fiscal, porque también las fuentes de financiamiento hasta el día de hoy no están claras. Por cierto, de los 11.000 millones, hay casi 6.000 millones es fuente de financiamiento interna, y uno no se puede ver por dónde podrá ese financiamiento. Si no hay plata en el Banco Central, no hay plata en el BED, no hay plata en la banca, no hay plata por ningún lado en el Ecuador, así que adicionalmente al tema, las fuentes de financiamiento están claras. Resumen, hay que trabajar, no quedarnos en reforma fiscal. Un país no nace, no se genera empleo, no se atrae inversión, no se genera riqueza con una simple reforma tributaria. Hay que avanzar desde lo fiscal en otros temas, ¿no? Subsidios, precios públicos, eficiencia, sector público, el gasto corriente, etcétera. O sea, todavía hay camino por recorrer, mi querido Miguel y amigos. Doctor Javier Bustos, ¿qué debiera pasar con esas otras contribuciones que aprobara la Asamblea, que admitiera el Ejecutivo y que pudiera haber visos de inconstitucionalidad, como bien decía el doctor Napoleón Santamaría, como el impuesto a las utilidades de bancos y cooperativas de ahorro y crédito, el aumento al 5% del ILSD y la contribución temporal por seguridad dirigida a las utilidades de las empresas? Miguel, aquí yo sí quisiera decirlo frontalmente. Yo creo que los contribuyentes estamos desamparados frente a la justicia constitucional. Para darle un ejemplo, la ley de fomento ambiental que incrementó el ISD del 2 al 5% fue declarada inconstitucional en el 2001. Y la Corte Constitucional, óigate, la Corte Constitucional dice, esta ley es inconstitucional, pero va a estar vigente hasta diciembre del 2023. Entonces la propia Corte Constitucional dice, vamos a vivir 2 años más con una ley inconstitucional. Llegó diciembre y a finales del año la Corte dijo, sí, esta ley sí es inconstitucional, pero vamos a dejarla vigente hasta diciembre del 2024. Es decir, el ciudadano, aquí estamos en una justicia feudal, estamos a las necesidades que requiere el gobierno de turno. Sepa usted también, Miguel, y es muy válido este tema de la justicia constitucional, yo quiero restringir al tema del análisis tributario, que es el que nos convoca ahora. Los propios funcionarios de la administración pública hacen la siguiente reflexión. Sí, esos impuestos son inconstitucionales porque no se ha cumplido el procedimiento de iniciativa sobre de quién podía proponerlos, el Ejecutivo, no la Asamblea. Pero no importa, porque como la Asamblea, como la Corte Constitucional demora unos 2 años en dictar una sentencia, y en esos 2 años ya habremos cobrado la contribución del 325, que es por 2 años, y como las sentencias que dicta la Corte Constitucional no tienen efecto retroactivo, entonces nos pasamos la Constitución como un sombrero, porque sabiendo que es inconstitucional, igual lo cobramos, igual lo gastamos, y cuando ya se dicta inconstitucional, ya no es mi problema, vendrá otro gobierno, ¿no? Entonces esa falta de institucionalidad, esa falta de entender el gobierno de aquí a largo plazo, esa insensibilidad frente a los ciudadanos, por hacer estas reflexiones de decir, vamos, no importa que sea inconstitucional, cobremos, esa falta de ética política, del ejercicio del poder, y lo que yo decía, los ciudadanos estamos supeditados a lo que diga el dueño del feudo, que son los que dirigen las instituciones del Estado. Entonces, sí, Miguel, podrán haber acciones de inconstitucionalidad, podrán ganarse esas acciones de inconstitucionalidad, pero ya esos impuestos se habrán ejecutado. Y aquí hay una frase bastante antipática, pero que es real, que es el lagarto que traga no devuelve, ¿no? Y eso aplica perfectamente
en las sentencias dictadas por la Corte Constitucional. Entonces, esa parte lamentablemente no es eficaz ni efectiva respecto a este tema, y en toda lo que yo recuerde de la justicia constitucional, nunca se han dictado medidas cautelares en impuestos que suspendan los efectos hasta que la Corte dicte sentencia, porque las necesidades presupuestarias están sobre los derechos suyos y míos en estos casos. Bien, muchas gracias por ilustrarnos el tema del incremento del IVA a los impuestos, que está todavía en ciernes. Hay que ver desde cuándo se estima que el 1 de abril entraría y el porcentaje de aumento del IVA. Muchas gracias a los expertos tributarios, doctores Napoleón Santamaría y Javier Bustos, muy amables por comparecer a la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel. Un fuerte abrazo, Javier. Saludos. Gracias, buen día para todos. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena. Perdón, estoy pensando en el sábado. La revista de Opinión Democracia, a través de XFM, Democracia M y Democracia TV. Les recomendamos, ya viene en XFM, el show de la papaya, y les agradecemos a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muy buen día a todos. Un feliz jueves. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ya vengo, amor. ¿A dónde vas? Al banco, que tenía que hacer un depósito hasta hoy y me olvidé. Haz una transferencia desde tu banca móvil. Es tan fácil y mejor. Así podemos ver nuestra serie. Cierto. Solo faltan